Vamos a ver, ahí está. Iniciamos la grabación. Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo de nuevo. Damos inicio a la clase. Seguimos con el mismo tema, la crítica arquitectónica 2. Voy a compartir pantalla. Nos basamos en el texto del arquitecto Neil Leach sobre la estética en la arquitectura. Vamos a ver. Ya está compartiendo pantalla. Sí. A ver. Recuerden que pueden interrumpir cuando necesiten alguna aclaración. Voy a apagar mi cámara para hacer un poco más ágil en teoría. Ahí está. Vamos a ver si se agiliza un poquito más. Sí, parece que sí. Bueno, un poquito de repaso. Este es el texto, la estética de la arquitectura de Neil Leach. Hemos empezado a hablar sobre lo que trata este libro. En sí mismo la idea está en torno a la obsesión de parte de los arquitectos por las imágenes, por su producción, en detrimento a la disciplina, en el sentido de que nos quedamos más con ese deleite de lo que se prepara como imagen más que del proyecto en sí mismo, ¿verdad? Y que esa estimulación sensorial eh, produce un efecto narcótico que trae como consecuencia la disminución de la conciencia social y política, lo que nos deja a los arquitectos muchas veces lejos de las preocupaciones reales. O sea, nos estamos convirtiendo en una especie de profesionales eh, exclusivos para un selecto grupo muy reducido, el grupo que pueden pagar un, este, un producto estético en sí mismo, ¿verdad? O sea que lentamente la arquitectura se está convirtiendo en una marca. Al hacer este excesivo destaque o esta excesiva importancia de la imagen en sí misma, más que la obra, el proyecto o aquello que motiva o las necesidades reales de la sociedad, estamos entrando en una suerte de desprestigio de la profesión porque ya no somos útiles. Dicho en otros términos, un poco más fácil. Neil Leach lo que hace entonces es crear este concepto de la anestética y teorizar. Él habla mucho del efecto narcótico, de la embriaguez, de la estética, de la disminución de la conciencia crítica, y que todo esto va como de la mano y como producto de esta sociedad o de esta cultura de consumo en la que estamos metidos, de consumo sin sentido, dice él, en el que los discursos ya van perdiendo su significado en sí mismos. Todo empieza a ser reducido, reducido en extensión, reducido en contenido, reducción en profundidad de lo que se está contando, y todo se está tiktokeando, eso es lo que estoy diciendo yo, todo se está tiktokeando en el sentido de que se reduce, todo tiene que estar contenido en 30 segundos, porque de lo contrario, nadie o muy poca gente está dispuesta a explorar las
lo que se ofrece. O sea, estamos tan saturados de saturados en cuanto a nuestros sentidos, saturados sensorialmente, eh, que no podemos captar, no podemos concentrarnos o tener la atención concentrada por más de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Se nos hace difícil inclusive ver una película, tanto así que al toque estamos agarrando nuestro teléfono. Inclusive, quién sabe si ustedes mismos ahora lo están viendo una película o están agarrando su teléfono en este momento y mientras yo les hablo están revisando. Una consulta, ¿este fenómeno se puede dar o puede ser resultado de haber pasado por una pandemia y crear esa ansiedad en las personas por acelerar todo lo que hacen o la forma en que se limitan los tiempos y la atención que le destinan a ciertas cosas? Puede ser un efecto. Es posible, David, es posible, muy buen comentario el tuyo, tu pregunta, comentario. Es muy posible, hay muchos filósofos, expertos, inclusive profesionales de la salud que consideran esto, ¿no? Esta ansiedad en la que las personas de este nuevo siglo nos encontramos es tremendo, es tremenda la ansiedad. Hay un filósofo coreano formado en la escuela de pensamiento alemana que se llama Byung-Chul Han y él habla justamente de esta sociedad de consumo que nos obliga a nosotros a ser multitaskers, o sea, de estar así ocupándonos de muchos temas al mismo tiempo y que podamos concentrarnos y resolver uno. O sea, nos alteramos nosotros mismos al estar ocupados y desviar nuestra atención en varios temas y no somos capaces de concentrarnos en uno y profundizar en él. Y lo que produce esta situación es que nosotros caemos en la ansiedad, en la depresión y en el cansancio. Tiene varios textos que escriben sobre esto. Hay uno que se llama La sociedad del cansancio, en la que nosotros nos sentimos obligados a trabajar más de 8 horas al día y en más de un trabajo, porque todo nos cuesta más dinero. O sea, no, ya no es suficiente lo que nos paga un trabajo para poder dedicarnos a él. Y aquellas personas que tienen esa opción, esa posibilidad, son prácticamente cada vez menos. Entonces, si la respuesta a tu comentario pregunta es sí, es muy probable que sí, pero ya era un fenómeno que se venía presentando y encaminando, solamente que se acentuó, se aceleró, vamos a decirlo así, en la pandemia, porque todos estuvimos obligados a enfocarnos en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, porque se nos vetó relacionarnos con las personas, con otras personas durante un tiempo, para no contagiarnos. Es tal cual. Eh, entonces, volviendo más, estirando esta conversación más hacia la arquitectura, Neil Leach dice que en esta cultura de consumo sin sentido, la única estrategia efectiva es la de la seducción. Ojo, y esto seguramente ustedes naturalmente lo habrán descubierto o ya si se están dedicando a, o están estudiando o trabajando, qué sé yo, saben de lo que estamos hablando, ¿no? Esto de la seducción. El proyecto arquitectónico se reduce a un juego de formas vacías y seductoras y se apropia de la filosofía como barniz intelectual para justificarlo. O sea, lo que últimamente ha ocurrido es que si ustedes ven en las redes sociales o en las publicidades, la arquitectura que se ofrece, las viviendas que se ofrecen, son cada vez más simples en el sentido estético,
para evitar que alguien, digamos, te rechace directamente. O sea, el lenguaje de la arquitectura también se está reduciendo a lo mínimo, al lenguaje del elemento producido industrialmente. ¿Se entiende lo que digo? La ventana ya es solamente una ventana de vidrio templado. O sea, algo prefabricado, o sea, no hay innovación, Exactamente. casi todo está Exact- estandarizado. Estandarizado, exactamente. Algo que ya está prefabricado y se adecua la arquitectura a ese elemento prefabricado y se instala. Que se instala y se pone y ya está. Lo que produce es que o sea, lo que produce son originando más problemas, ¿verdad? O sea, tener una ventana sin ningún tipo de protección en cuanto a la entrada de sol o a la posibilidad de que la lluvia ingrese al interior, genera problemas. Más todavía en nuestro clima. Si la ventana es fija y no se puede abrir, producimos un efecto de invernadero en la casa. O sea, son todos esos artilugios de producción estandarizada o prefabricada que ya van decidiendo cómo va a ser la arquitectura. Está produciendo, o sea, imagínense hacer techos planos de losa no está mal hacer eso, pero ¿cómo es el clima en en nuestra región? Tenemos grandes lluvias, o sea, lo ideal es que siempre el agua escurra, que no quede almacenada o que no se quede, digamos que estacionada en una superficie plana. Lo ideal es que el agua de una cubierta, de un techo, escurra. Sin embargo, hay mucha tendencia, hasta inclusive en las viviendas hechas por esta nueva inmobiliaria o empresas que se dedican a la construcción y venta de viviendas para la clase media, se hacen con techos planos. O sea, la solución arquitectónica, la idea de lo que estoy tratando de decir es que la solución arquitectónica ya no responde ni siquiera a las necesidades climáticas y a la respuesta con una buena arquitectura, con un buen diseño, sino que ya responden a otra cosa. Ya Profe, yo lo veo un responden, poco diferente ahí. ¿eh? Yo lo veo un poco diferente, digo. A ver, comentarlo. No, que Siento, es cierto que las desarrolladoras están buscando cada vez más, yo Fernando. más que cubiertas, diría fachadas, ahora un poco, fachadas con formas puras. Se está dejando de lado las dos aguas o las aguas en fachada, ¿verdad? Se busca formas puras, ¿verdad? Pero eso no necesariamente se traduce en techos planos. Lo que hacen es, lo que mayormente se está haciendo, según veo, es esconder esos techos Sí, inclinados con parapetos. sí. No me tomen literalmente el ejemplo que pongo, ¿verdad? No digo que todo se hace así, sino que es como la estandarización. Y entiendo tu punto y tienes razón, sí. A ver, lo otro es, por ejemplo, o sea, colocar un vidrio templado. El vidrio templado que tiene implícito también un valor en el sentido de estatus, ¿verdad? Sí, se coloca vidrio templado, significa que la vivienda tiene un estatus mayor a que una ventana común y corriente. O que tenga rejas en la casa, o en vez de una muralla, o que tenga, hay ciertos elementos que van estableciendo también el estatus, ¿verdad? De la vivienda, o sea, por más mínima que sea, ¿no? La fachada, por ejemplo. Se trabaja la fachada y sin embargo atrás otra cosa. Entonces, nuevamente, vamos a eso que nos dice Milich, la imagen
que se instala, la imagen que se vende. Y ahí es donde nosotros, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que el arquitecto es un profesional que su trabajo tiene que estar correlativo a la cultura de la sociedad en la que está. Si a nosotros nos piden hacer un edificio, si el cliente confía plenamente en nosotros y no tiene una idea predeterminada, nuestra primera opción no va a ser proyectar un edificio espejado o con vidrio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un lenguaje que no corresponde a la realidad climática de nuestra región. ¿Por qué? Porque ese lenguaje de arquitectura, de los edificios con fachadas vidriadas totalmente, es un lenguaje que pertenece a otro clima, a países de otro clima, a otro movimiento arquitectónico, que tienen una relación con justamente eh, adaptación al clima. O sea, en esos países hace frío, mucho frío. Entonces, a fin de reducir el consumo de calefacción, la energía que produce calefacción en el edificio, se hacen las fachadas vidriadas de tal manera que en los días que hay sol, se utilice menos la calefacción por la incidencia de la iluminación y del calor, que tiene un efecto invernadero dentro de ese edificio. O sea, hace que la gente pueda pasar más, de una manera más cómoda en el interior de ese edificio. Ahora, ¿qué pasa si se traduce? Por ejemplo, todos conocemos el edificio Norman Foster, el Pepino, que hizo en Londres, el Gherkin. ¿Qué pasa si traemos esa arquitectura, ese lenguaje y lo instalamos en Asunción? Vamos a hacer un edificio poco sustentable y sumamente caro de mantener, con el tema de la limpieza y todo eso, y también de mantener y de caro de hacer funcionar, porque el aire acondicionado que se va a necesitar para enfriar esas fachadas, los interiores de esos edificios, de ese edificio, va a ser muchísimo más alto. Inclusive se van a poner interiormente, estoy seguro que van a colocar cortinas a fin de reducir el impacto del sol en el interior. Hay también, pues, más bien la arquitectura es también perteneciente a la cultura de la sociedad en la que estamos. Por eso los edificios como, por ejemplo, las Blue Towers son cosas que están fuera de lugar a nuestra realidad. O, por ejemplo, la Torre Eiffel, que es un edificio más, también de fachada vidriada, mucho más antiguo, que no sé si ustedes conocen, pero está en el centro de la ciudad. Nuestra arquitectura tiene que ver más con la protección del sol, protección de la lluvia excesiva, luz y sombras, balcones, terrazas, vegetación, todo aquello para protegernos del exterior climático, que es bastante intenso en este país. Entonces, va un poco por ahí esta idea de lo que nos trata de contar Neil Beach. ¿Algún comentario, muchachos, chicas? Vamos bien, está bueno. Lo que, complementando un poco nomás, lo que veo que también suele ocurrir es, si bien en principio esos materiales o esos, sí, los materiales o la estética, no siempre encuentra el material, el mejor material aliado para responder a climas, por ejemplo. Lo que suele terminar pasando es que se termina forzando un poco esos materiales, ya sea por método de investigación o por formas constructivas, y se le busca la vuelta, por así decir. Y lo que pasa con el vidrio, por ejemplo, es que se termina desarrollando el doble vidriado con cámaras de aire, por ejemplo. O sea, Claro. buscan un poco no perder esa tendencia y adaptar un poco el material a esas necesidades geográficas, por así decirlo. Pero en función a una idea que obliga a adaptar e inventar una tecnología. Sí, En cierto. función, O sea, no termina siendo una consecuencia natural, digamos. O sea, es un poco forzado.
Sí, sí, en mi caso, por ejemplo, a mí me tocó una experiencia personal en la que una persona me dice, bueno, yo tengo una casa sobre el río y quiero la vista, y es así el En oeste. Y jardines le dice, en jardines de Remancito. no, por suerte no, por suerte no. Y, y me dice, no, quiero esta vista y es el oeste y le explicas los motivos técnicos, funcionales que impiden hacer eso que él te dice. Y a sabiendas que si él escoge sí o no hacer eso, te dice, no me importa, yo quiero mi vista ahí, no me importa, quiero todo vidrio. Y ahí el caso que dice el compañero Fernando, tuvimos que incurrir a usar materiales que, por suerte, gracias a Dios, las posibilidades económicas del cliente daban para que se pueda usar un vidrio con doble cámara de aire. O sea, con un vídeo doble con cámara de aire. Y es medio incómodo porque vos decís, el que pasa por acá va a decir, qué estúpido el arquitecto que puso el vidrio hacia el oeste y adentro va a ser un horno. Pero hay un montón de factores que influyeron en la toma de esa decisión y que el cliente quería y que el cliente puede pagar y si él quiere se arma un quilombo y ahí también otra vez el aspecto del conocimiento del arquitecto que se ve forzado a inclinarse a lo que te dice el cliente porque él tiene el dinero o si no, no vas a hacer el proyecto. Es todo un tema. Sí, así es, se presentan esas situaciones. Hay que tratar de llegar a un equilibrio ahí, ¿no? Sí, Eh, porque si vos no haces, viene otro y le dice, sí, tu casa entera puede ser de vidrio. Y dice, ah, bueno, el otro arquitecto incompetente no quería. Y es especial. el cliente no es tonto, sabe lo que le conviene. eh, hay que, hay que llegar siempre a un equilibrio, ¿no? Porque de lo contrario no hay satisfacción de ninguna de las dos partes, ¿verdad? Tanto del profesional ni tanto del cliente. O sea, es lo mismo que, bueno, vos quieras tomar sol al mediodía y el dermatólogo te recomienda que no lo hagas. Pero vos decís, yo quiero un bronceado. Y bueno, pero no podés tomar al mediodía, tomar a otra hora. Tomar a las 4 de la tarde, o tomar en bajo sombra, bajo resolana, qué sé yo. ¿Entiendes? No es negar, sino que encontrar el camino para que el cliente obtenga lo que quiere. A eso tenemos que llegar. Pero es difícil y con la práctica se va aprendiendo a maniobrar con él. Bueno, volvemos al tema de la imagen. O sea, nos salimos de eso, nos salimos, pero estamos, digamos que vamos a conversar otra vez sobre esto que es la saturación de la imagen, entrando ya en lo que nos quedamos la vez pasada. Nosotros estamos como sobre exaltados por esta inundación de imágenes. Nuestro teléfono se convierte en nuestro dueño en cuanto a la atención. Nosotros estamos en una sociedad hipersaturada de contenido, el cual no tiene ningún tipo de filtro. O sea, todo está al mismo nivel. ¿Entiendes? Está la opinión o el mensaje basado en la investigación de un científico que nos explica el movimiento de los últimos descubrimientos en materia astronómica, y está el tipo que te dice que la Tierra es plana. El mismo nivel, en el mismo canal. ¿Ya? Internet fue un fenómeno que democratizó la expresión de la opinión, de las ideas, pero al mismo tiempo es el público el que decide qué hace. O sea, eh, todos vivimos lo mismo con el tema de las vacunas contra el COVID durante la pandemia. Opinaba un médico y opinaba un señor que no tenía ninguna formación o algo así, o tenía una mala, qué sé yo, que decía que no, porque la vacuna era tal cosa, etcétera. La cuestión en sí es que
para entender esa diferencia entre lo que se está diciendo, hay necesariamente que formarse, o sea, hay que educarse. Pero es muy difícil porque estamos así como sometidos a esa cantidad excesiva de información e imagen. Después entramos a lo que son las fake news, que es algo muy común últimamente, esto de inventar algo, mentir e instalar el prejuicio de otro individuo o otro grupo. Se da mucho en el campo político, por ejemplo, esto, que es vamos a decirlo así, la política es una disciplina que se basa muchísimo en la comunicación, entre el ser político, el individuo y el público, y que es el pueblo. Entonces, cuando se instala una idea, se instala una mentira, el perjudicado tarda el doble y muchas veces no consigue rebatir la idea por más absurda que sea. Entonces, acá había una frase que decía Jean Baudrillard, que decía, vivimos en un mundo donde existe cada vez más información y cada vez menos significado. Tenemos ese problema, la saturación. Después empezamos a hablar y pusimos de ejemplo a Goebbels, Joseph Goebbels, que era el secretario de propaganda, ministro de propaganda de nada más y nada menos que Adolf Hitler, que tenía una frase que decía, cuanto más grande la mentira, más gente la cree. Y en ese sentido nosotros estamos ahí un poco condenados ahí, o sea, todo el tiempo estamos así como invadidos de estas noticias asombrosas, inclusive que rayan lo absurdo, que es una mentira, como el tema este de los cuerpos de los extraterrestres que se presentaron así en el Congreso mexicano, y todo lo otro, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos, o sea, a lo que nos enfrentamos diariamente es a ese consumo de la información de cualquier tipo. Profe, este Joseph no es el que también decía una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Él es también, ¿verdad? Eh, no estoy seguro, pero creo que sí, ¿eh? Creo que sí, creo que sí. Ellos, los nazis, inventaron que los judíos eran los responsables de en parte de la hiperinflación y la caída económica de Alemania. Y por eso se les persiguió. Inventaron Ok, eso, no profe. era cierto. Sí, dice Joseph Goebbels, o como se lea. Él es también el que dice. De una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Algo que muchas veces se repite se vuelve verdad. El mismo es, ¿verdad? Sí, el No sé. mismo principio de que cuanto más grande la mentira, más gente la cree. O sea, se repite, se repite, se repite y se instala. Pero hay hechos que no se pueden, digamos, o sea, el propio nazismo es un fenómeno que mucha gente ha estudiado, de cómo un movimiento tan radical de extrema derecha que persiguió a gente por su religión, que instaló la idea de la superioridad aria, que persiguió a homosexuales, gitanos, hemos dicho judíos, eh, etcétera, pudo instalarse en el poder y pudo convencerle a los comunistas también, y a los socialistas, pudo convencerle a una sociedad relativamente educada y formada como la alemana a dirigirlos hacia lo que fue la peor guerra del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, o sea, en términos de destrucción y muerte civiles y soldados, etcétera. Es y mucho se basa en la comunicación y en que no había un contrapoder efectivo. Por eso los medios de prensa también deben ser como
Es como le dicen lo del cuarto poder, tiene que funcionar como una especie de contrapeso. Solamente que, bueno, los medios de prensa, bueno, siempre los medios de prensa tienen propietarios que bien están en el sector privado. Lo que pasa es que ahora ya hablamos de los más media, o sea, los medios de prensa masivos, en los que un grupo, o sea, ya no es un diario, sino que ya es un grupo de prensa que tiene televisión, diario, radio, redes sociales, etc. Ahora un poco las redes sociales le han sacado cierta fuerza, no compiten, pero sí también desinforman o corrigen la información a, a- a los medios de comunicación. La cuestión es que la imagen que se instala es la que después consumimos, ¿verdad? Y que tiene que ver esto con lo que consume la gente, lo que cree y lo que termina gustándole. Entonces, para Baudrillard, la información produce significado. Aunque consideremos que la información produce significado, de hecho ocurre lo contrario. Es precisamente el exceso de información lo que niega el significado. La información devora su propio contenido, devora la comunicación y el intercambio social. Ya lo importante es, contate, hay un incendio y vos te asombrás y hay un incendio, ok. Y después, y ya no es importante, es, lo que se busca es llamar la atención, capturar tu atención. Un incendio ¿dónde pues? En un shopping, ¿verdad? Y ahí captura tu atención. Sí, pero ya no te cuenta después que fue lo que originó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ya no hay, por ejemplo, muchas veces se produce que la competencia por informar y capturar la atención del individuo, del público, ya hace que se cometan errores y no se verifique eh, la veracidad o no de la información. Guerra con la Argentina. Escuché, todo el mundo se asusta y, bueno, no, pero no es guerra con la Argentina, en realidad es tal cosa. ¿Entiendes? Va por ahí el asunto. Dice que Baudrillard que nuestra condición cultural está dominada por la simulación y la hiperrealidad. Ustedes que son usuarios de PlayStation, yo lastimosamente ya no llegué al PlayStation y a otras cosas, pero sí estamos un poco ahí sometidos a la hiperrealidad gracias a los Google Lens y todo eso, ¿no? Pero estamos ahí como inventando un nuevo mundo simulado del verdadero. Y lo estamos desviando un poco de la realidad en sí. La imagen en sí misma se ha convertido en una nueva realidad o hiperrealidad. Un mundo virtual que flota sobre el mundo real. Yo le he visto jugar a mi hijo. eh, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. El, eh, el jueguito este de PlayStation en el que construye el mundo con los Minecraft. cubitos. ¿Eh? Minecraft. 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 Exacto, Minecraft, sí. Y ellos mismos, él y sus amigos, sus compañeros, creaban el mundo, creaban y pasaban ahí horas durante la pandemia principalmente. Y jugaban así. Y los tipos entraban ahí en esa hiperrealidad, porque por más que estaba hecho a propósito la estética del juego para no ser así hiperreal, sino que tenía era como una caricatura de unos sujetos. Los tipos se sentaban ahí, creaban, vivían ahí. Justamente ese era el mundo virtual sobre el mundo real. Eh, entonces, ejemplos de eso hay varios. Ahora ya están jugando Fortnite. Y ni que decir FIFA.
Buffalo es, digamos, sí, es hiperreal. Hasta inclusive ahora, bueno, ya hace unas versiones atrás, ya, para los que no saben, seguro ustedes saben porque han de jugar, ya hay el mercado de pases, o sea, ya puedes vender y hacer transferencias de jugadores y todo eso. Es, es bastante, o sea, educa de una manera, pero es hiperrealidad. O sea, está ahí en la nube y unos centímetros despegado de la realidad. O sea, es Hay un real. caso un poco llamativo que justo ahora se da como una película también que explica ese fenómeno de pasar de los videojuegos a la realidad. Esta película que se llama Gran Turismo, por ejemplo. Yo soy muy aficionado a los vehículos, siempre jugué Gran Turismo. Y justo sale la película y resumiendo la historia, justamente cuenta un ¿Cuál caso de es? la vida real en el que un Ready Player muchacho One. que era muy buen jugador de videojuegos de carrera y va y juega después carreras reales. Y es interesante. Tendrías que ver esa película, profesor, si todavía no viste. ¿Cómo se llama? Es Gran Turismo y es genial. A mí que me gusta lo de los autos, una locura. Y que me gusta lo del videojuego, más loco todavía. Y el chico se convierte en campeón de una categoría de videojuegos, hace los circuitos de Nürburgring y compañía en tiempos muy buenos. Y cuando gana un concurso, le llevan a la academia de Nissan y empieza a correr vehículos reales. Y es una locura. Y es un caso verídico. Pasó en la vida real, se accidentó, lastimosamente murió una persona y después de una carrera de Le Mans le va bien en la vida real. Y es muy inspirador porque hasta ahora es corredor del equipo Nissan. Ponele que en ese deporte pueda hacerlo, pero en otro deporte donde, digamos que le sirvió de entrenamiento el juego, pero en otro deporte, Sí, fútbol, básquetbol, boxeo, donde realmente nunca. utilizar el cuerpo físico Físico. es otra la realidad. Pues, la película que yo vi se llamaba, era de Steven Spielberg, Ready Player One, ¿verdad? Que era así, llevado al extremo también. La gente prefería vivir en el juego antes que en la realidad. Era como un futuro distópico. Y en el mundo virtual, uno es así, bueno, puede construir su imagen a su, a su completo gusto, y resulta que el mundo creado por uno mismo, el virtual, el personaje, el avatar, es como una evasión de la realidad. Ahora, este, tienen muchas preguntas filosóficas atrás de eso. Y yo sé que hay inclusive, bueno, arquitectos o diseñadores de esos escenarios que se dedican a justamente producir esa imagen. Es el otro comentario que hacen sobre todo esto es que el término real se va desdibujando, va perdiendo importancia frente a esa realidad y que todo lo auténtico ya empieza a también entrar en una suerte eh, de discusión de qué es auténtico y qué no, ¿verdad? O sea, inclusive han tomado las industrias esas palabras para señalar de qué están hechos sus ingredientes, ¿verdad? Acá pone el ejemplo de Coca-Cola, que habla de que los ingredientes naturales, entre comillas, pero que son fabricados industrialmente. Eh, Cada vez estamos más metidos en lo virtual, ¿no? O sea, inclusive hasta las transacciones bancarias también. Estuve pagando hoy mis cuentas y bueno, hacía todo desde mi teléfono. Ya el dinero prácticamente va teniendo una competencia con el mundo virtual más efectivo. Y bueno, en un mundo donde lo imaginario pasa a ser real, ya no hay lugar para lo real, dice Gao. Ya no. Interesante.
para pensar. En el crimen perfecto del siglo XX, la realidad misma ha sido robada. En ningún lugar ha sido más obvio el encubrimiento de lo real o lo virtual o lo, digamos, imaginario. Es Disneylandia, el arquetípico centro de los sueños de la sociedad, de esta sociedad de consumo. ¿Por qué dice esto? Porque en Disneylandia se presenta a sí mismo como un mundo imaginario, un reino de la apariencia que contrasta con el mundo real exterior. Y su mayor éxito es hacernos creer que es pura apariencia. De ese modo, Disneylandia otorga autoridad al mundo exterior, un mundo imaginario que hace de muleta del verdadero, un reino de la apariencia que nos hace creer que el mundo exterior es real. Sin embargo, es aquí donde reside el mayor de los engaños, porque el mundo exterior no pertenece ya a lo real, sino a lo hiperreal. Ya, acá ya está así dando muchas vueltas sobre el asunto, pero el ejemplo nos ayuda a entender mejor lo que él nos está contando. Disneylandia es un mundo real que nos cuenta que es imaginario. Acá vení, te dice Disneylandia, vení acá y tus sueños se convierten en realidad. Y acá todos esos seres o esos personajes que viste en la televisión o en el cine, que son tus favoritos, tus héroes, lo que sea, están acá. Vení, sentate, tocales, bailar con ellos, sacate fotografías, lo que sea. Lo imaginario es real. Y lo que está afuera de este mundo imaginario, te dice Disneylandia, es lo hiper real. Es un juego de palabras, pero que también ayuda a entender un poco la lógica de este pensamiento. Entonces, dice, y Disneylandia es precisamente parte de ese mundo exterior hiperreal, perdón, y es la propia réplica de los Estados Unidos. Y si la población acepta el mito de lo falaz, es simplemente porque quiere aceptarlo. La disneyficación se ha convertido en la nueva religión del siglo XX, donde el sueño y la realidad han enredado en el país de nunca jamás, de Disney Products, sociedad anónima, proveedor oficial de sueños para todo el universo. Es una crítica muy eh, dura contra la sociedad de consumo y los escapes que tiene la misma sociedad de consumo, los escapes del mundo real en el que estamos un poco inmersos y que cada vez es más duro para nosotros, en el sentido de las obligaciones que tenemos para estar aquí, ¿no? Eh, Tal vez no lleguemos todavía a la situación extrema de Estados Unidos. Estoy seguro que si nos vamos a Coronel Oviedo, a Cazapá o a cualquier otra ciudad, Encarnación, Villarrica, todavía no se siente y no se vive esto que nos están contando acá. Pero en Asunción sí estamos como mucho más sometidos, estresados a ese ritmo del consumo, etc. Ni siquiera en Ciudad del Este están tan estresados como en Asunción y el área metropolitana. Porque en Ciudad del Este lo que hacen es vender y ganar dinero con todos estos productores de hiperrealidad, o perdón, hipervirtualidad. Acá sí nosotros somos más consumidores que en el resto del país y estamos mucho más estresados. A la par de también una sociedad en donde la apariencia, más que nunca, es importante. Estamos muy ocupados en mostrar una apariencia que sea mejor de lo que realmente somos. Entonces, por eso la gente invierte mucho, por ejemplo, en los automóviles, ¿verdad? En el automóvil, en el tener el último, o sea, no tiene una casa, porque las casas también están muy caras. Entonces, su primera inversión, su primer producto así de estatus, aparte del teléfono, es justamente el automóvil. Pero estamos también en una sociedad en donde yo le escuché decir a unos economistas últimamente que no es capitalista
en sí misma, o sea, quiere ser capitalista, pero no llega a serlo porque es un mercado que está dominado por unos cuantos grupos de poder e inclusive por grupos criminales. Entonces, no hay un libre mercado en sí, es un mercado cooptado, sí, capturado por unos cuantos grupos de poder y dentro de eso se mueve digamos, el dinero. Pero es lo que decían estos economistas a los cuales le leí y les escuché de acá de Paraguay. Y a mí por lo menos esa idea me convenció para entender un poco cómo se mueve la economía en Paraguay. Además de decirnos que todavía el mayor, o sea, el segundo ingreso de divisas, de dinero en el país para la gente se produce a través de las remesas enviadas por familiares que están fuera del país y que trabajan en otros países. Eso se mantiene todavía. Lo primero creo que es la exportación de, de productos agrícolas de primer, sin mucho trabajo, o sea, sin pasar por un proceso de industrialización. Pero bueno, un poco eso es de lo que trata esta parte de lo que estamos viendo. Lo que quiero que quede un poco en claro es cómo nosotros, los arquitectos, estamos en inmersos en una sociedad eh, que busca siempre, eh, o sea, vivimos de las imágenes que producimos, pero nuestro trabajo va más allá de la producción de esa imagen. Nosotros como arquitectos tenemos que producir la arquitectura adecuada para nuestra cultura, nuestra realidad, nuestro clima regional y nuestra sociedad. Hacer un objeto importado o copiar algo de afuera sin que esté adecuado acá es prácticamente, digamos, es como renunciar a nuestra capacidad de producir o diseñar algo adecuado para nuestra, como le dije antes, para nuestra ciudad, para nuestro país. Es una lucha constante en la que estamos nosotros ahí un poco sometidos, pero que no por eso tenemos que dejar de explorar esa línea de pensamiento. A ver, vamos a ver un poco, si me permite esto. ¿Algún comentario o algo más que quieran consultar? No, profe. Bien, por suerte. Genial, genial. Está bien que participen, está muy bueno. Porque ustedes tienen que saber que este texto, como así otros, son como bases de las cuales nosotros tenemos que debatir. ¿Entienden? O sea, son textos producidos por gente que vive un poco otra realidad distinta a la paraguaya. ¿Entienden? Entonces, solo podemos leerles, interpretarles, tratar de adaptar a nuestra realidad, tratar de comprender y debatir sobre esto. De esto no se trata la crítica, ¿verdad? Justamente el ejemplo que ustedes pusieron por ejemplo, que el cliente quiere una fachada vidriada al, al oeste, porque ahí está el mejor paisaje, etcétera. La cuestión es que nosotros tenemos que ser lo suficientemente, o sea, lo que nosotros tenemos que desarrollar es la crítica sobre nuestro mismo trabajo, de tal manera a encontrar la respuesta adecuada. Eso es un poco lo que el ejercicio que tenemos que buscar.
Ahora bien, siguiendo con esto, el mismo texto, vamos a empezar a hablar dentro del capítulo de la saturación de la imagen, un poco esto que se llama la estetización del mundo. Y acá entramos en algo interesante, en un concepto interesante que es justamente, o sea, nosotros normalmente diferenciamos en algo lindo o algo feo. Lo que ha ocurrido últimamente, pongo así este ejemplo así simple, lo que ha ocurrido últimamente es que justamente todo se pone al mismo nivel. El ejemplo que yo les puse, que habla científico, que nos explica el sistema solar, los eventos astronómicos, y habla un señor que es terraplanista y se le somete al mismo nivel. De tal manera que el individuo decida cuál es más verdadero. Y no es así. O sea, eso produce también, eso también sucede con la estética. ¿Qué nos dice acá Mitch? Dice, en la resbaladiza pendiente de la cultura de la simulación, la función de la imagen pasa de reflejar la realidad a enmascararla y pervertirla. Una vez que se ha eliminado la realidad misma, todo aquello con lo que nos quedamos es solo un mundo de imágenes, de hiperrealidad y de simulacro puro. El desprendimiento de esas imágenes, de su compleja situación cultural inicial, las descontextualiza. Son fetichizadas y juzgadas a partir de su apariencia superficial, a expensa de cualquier lectura más profunda. Se evalúa solamente lo que se ve ahí en la fachada. No se busca luego lo que hay atrás. Esta cultura de la reificación objetiviza el acto completo de mirar, de tal forma que cualquier apreciación de profundidad, perspectiva o relieve es reducida, promoviendo en su lugar una mirada que barre los objetos sin ver en ellos nada más que su objetividad. No nos interesa luego qué es lo que está. Eso por ejemplo, eso se da mucho en las redes sociales, los influencers. De repente aparece un influencer. ¿Y por qué influencer? No sé, porque está ahí y es linda, lindo, o se destaca por algo que dijo, o porque tiene, no sé. Pero le escuché un rato y no dice nada. Es la imagen que transmite. Es en el proceso de lectura de un objeto como mera imagen cuando el objeto se vacía de gran parte de su significado original. Y eso sucede mucho en nuestra sociedad cuando se le cataloga a alguien de exitoso, ¿verdad? Y esa valoración de la imagen nos ha llevado muchas veces a destacar inclusive gente que es criminal, ¿verdad? El tipo es canchero, tiene dinero, tiene buena pinta, o la chica, qué sé yo, pero no se le evalúa cómo consiguió lo que tiene. Y después resulta que es un perro bandido, una perro bandida, ¿no? O tiene fachero, tiene buena pinta, sabe bailar, pero no sabe gobernar, ¿no? Bueno, sabe, hace curras, sabe, tiene arrastre porque eh, tiene buenos bíceps, o tiene unas buenas curvas, o lo que sea, pero no hay nada de pensamiento, no hay nada de, de, de contenido en su discurso. Y resulta que eso mismo en el campo político nos trae consecuencias a los ciudadanos. Entonces tenemos de repente políticos que, no sé, en la Cámara de Diputados, en senadores, gente que se destacaba porque era un simpático, casi nadie, o andaba con un sombrero o lo que sea, y después en el Congreso hace un papelón.
Hay varios ejemplos de eso. O en el puesto que sea una intendencia municipal, no hace nada. Hay varios ejemplos de cómo esta sobreestetización de la realidad nos perjudica a nosotros los ciudadanos, ni siquiera darle de bien que queremos, que creemos en el trabajo honesto y que nos esforzamos para salir adelante pensando que ser un buen profesional nos va a ayudar por un camino. ¿Se entiende lo que digo? Todo lo que está acá explicando. Sí, se entiende, profe. Ok, bien, bien, bien. Sufrimos muchísimo hacer nuestro país. Todo lo que existe es imagen, todo se traslada a un terreno estético y se valora por su apariencia. El mundo se ha estetizado. Todo ha sido transformado en arte. Ojo, esta palabra se mete en la discusión. Arte. Como el propio Baudrillard dice, el arte hoy en día ha penetrado totalmente en la realidad. La estetización del mundo es completa. En realidad, lo que él dice es que a cualquier cosa se le llama arte. Este problema se localiza dentro de una serie de síntomas generales. La condición transpolítica, transexual y transestética de la cultura contemporánea. Esto quiere decir la condición del exceso. Todo pasa a ser político, sexual y estético. Y consecuentemente cualquier especificidad en esta esfera se pierde. O sea, lo que antes, o sea, antes había barreras, límites, para lo político, inclusive en lo sexual, que tiene algo que ver con más un fuero íntimo, y lo estético. Ahora todo es, no hay más reglas, todo puede pasar de una cosa a otra. Ya no hay límite. O sea, ya se le llama obra de arte a cualquier cosa. Esto de la condición transpolítica, transexual y transestética tiene mucho que ver con los políticos que hoy tenemos en Paraguay. Porque precisamente cuando todo, atiendan bien, cuando todo adquiere significado político, la propia política se hace invisible. Y cuando todo adquiere significación sexual, el sexo mismo se hace invisible. Y lo mismo ocurre cuando todo se hace estético. La noción propia de arte desaparece. Como consecuencia de todo esto, la palabra estética pierde todo su significado. Cuando todo se hace estético, ya nada es ni bello ni feo. Y el arte en sí mismo desaparece. Por eso, los edificios que se construyen hoy por estas empresas inmobiliarias son cada vez de fachada más simple. Ya no son una obra artificial, son unos contenedores a los cuales le ponen ventana, puerta, lo que sea. Ya no tienen luego una condición de diseño justamente para no ser rechazada. Es un objeto producido en serie. Y eso lo ha hecho el Estado también con viviendas de dos aguas, ¿verdad? Techo, agua, teja, ladrillos tradicionales, etcétera. ¿Te entiendo? O sea, no tiene que ver solamente con el techo plano, la ventana o el techo de teja, qué sé yo, sino que con este concepto que se nos está instalando acá. Igualar todo, lo bello y lo feo, a una misma condición, sin que haya una crítica detrás, nos perjudica a nosotros porque le saca poder a lo que realmente es bello. Le saca importancia a lo que es verdaderamente sexual o lo que es verdaderamente político. Sacan los límites
todo se contagia de todo y ya nada es puro. ¿Se entiende bien esta parte, verdad? Pierde como esa delicadeza de ser algo personalizado. Hecho en serie, se va a cualquier persona que no pidió que sea así, no sabe las necesidades que tenía, que si solamente accede a un plan social, le ponen esa cajita, perder mucha Sí, sensibilidad, delicadeza. sí. La masificación de la vulgaridad es la masificación de lo absurdo, de lo, este, ¿cómo les puedo decir? Sin ser demasiado grosero, de lo que no es idóneo, en la masificación de lo que eh, de lo antiético. Vale todo, en otras palabras. Y no es así, no es así. ¿Ok? Vamos, nos queda un poquitito más de tiempo. Vamos a tratar de cerrar algunas ideas para continuar. En la cultura del simulacro y la simulación, una cultura de la hiperrealidad, donde la imagen se ha convertido en una nueva realidad, el ámbito que gobierna la imagen, la estética, ha pasado a dominar otros ámbitos. Todo se estetiza a sí mismo. La política se estetiza a sí misma en el espectáculo. El sexo en publicidad y pornografía. Y a cualquier gama de actividad puede llamársele cultura, que es algo totalmente diferente del arte. Esta cultura es un proceso semiológico publicitario de comunicación que lo invade todo. Cuando, o sea, ya todo es show, el político ya no le importa decir algo cierto o algo real o trabajar con la verdad o la búsqueda de el bien común de los ciudadanos, sino que lo que importa es que esté en lengua, en boca de todos todo el tiempo, que se hable de él, no importa si habla bien o mal, sino que se hable, que sea conocido. De esa manera se va a mantener ahí visto y es posible que nuevamente sea reelecto, porque ese es su objetivo, estar ahí, vivir de esa manera, del Estado, como sea, y mantenerse en ese nivel. O sea, ya no son más las ideas que transmite, sino que la forma en que lo dice. Voy a dinamitar, voy a liquidar la lacra política, la casta política, o voy a destruir la economía, voy a reventar la inflación, o voy a reventar el Banco Central, o voy a dolarizar. Todo Muy Milei esa eso, muy Milei. agresión, exactamente. Por ejemplo, Milei, esa agresión hizo que se mantuviese en lengua, en boca de todos, constantemente. Y eso provoca que su imagen crezca, ¿verdad? Y llama la Ayer fue el atención y la gente debate, empieza a ver. ¿Eh? ayer fue el debate. Ayer, sí, parece que escuché eso de un debate. Entonces, no importa si a él no le importa, bueno, usemos otro ejemplo. Al político no le importa si va a conseguir o no lo que dice. Lo importante es llegar y estar y mantenerse ahí. Eso. Y el sexo es lo mismo, o sea, se da una situación en que ya se sexualiza todo en la publicidad, ¿verdad? Y ese efecto hay un efecto secundario muy eh, este, negativo para, sobre todo para los más jóvenes, para los adolescentes, es que se hipersexualiza todo. O sea, los niños están
gracias a los teléfonos, las plataformas, etcétera, las redes sociales, están cada vez empezando la conducta sexual y todo eso más temprano. O sea, lo que uno descubría antes de los 15, 16 años, ahora ya lo hacen a los 12 años. O sea, por la excesiva carga de información o por lo que ven en la televisión mientras están viendo los dibujitos animados, ¿verdad? O sea, o la publicidad que les llega. Y se entran en un ciclo de estrés que no es propio de su edad. Los dibujitos más que yo veía en mi época no eran lo mismo que se ven hoy. Y el tema de la cultura, o sea, llamarle cultura a cualquier cosa es algo ofensivo. O sea, la cultura de, no sé qué alguien lo puede poner, pero reducir cualquier cosa como hecho cultural va en contra misma de nuestra cultura. Porque muchas veces se le llama cultura a algo porque tiene un principio o un objetivo oneroso, o sea, de lucro detrás. Entonces le ponen la palabra cultura para que eso sea un festival, tal cosa, un evento, tal, otra, para contar el apoyo de no sé quién, y se hace cualquier cosa. Estos temas de los récord Guinness, ¿verdad? De hacer asadito, no sé qué cosa, para la mayor cantidad de asadito, o la chipa más larga, no sé No qué suma cosa. nada, eso, una basura. No tiene nada que ver con la cultura, es un fenómeno, un evento que lo que busca es seguramente capturar algo de plata. Show, show para que la gente se vaya y compre la chipa o el asadito. Es una vergüenza que las instituciones se presten a eso también. O sea, tiene el apoyo de la municipalidad, de la Secretaría Nacional de Cultura, etcétera, y se hace el asadito más grande del mundo. No tiene nada que ver. Cualquier cosa. Lo único que hace es vulgarizarnos más. ¿Ok? Bueno, gente, yo creo que acá podemos dejar. Ya les cargué la cabeza con muchas cosas, ya hablé mucho. Ustedes también respondieron, está muy interesante eso. Buenísimo, les felicito a los que intervinieron porque hacen que la clase sea más productiva. Porque estos temas hay que discutirlos, o sea, se presentan en clase y hay que discutirlos. O sea, no es necesariamente obligatorio estar de acuerdo con todo lo que se dice acá. Como le digo, es un texto a partir del cual se discuten estas ideas y nosotros tenemos que ensayar justamente el ejercicio de la crítica, ¿no? Porque como decía al comienzo, si nosotros, nuestra profesión está últimamente tan sometida a los arbitrios del cliente que nuestro sentido crítico, nuestra opinión, se ve reducida y se ve cada vez más domesticada. Y eso nos aleja de la sociedad. O sea, ya no somos gente de confianza, ya no somos gente valiosa de consultar. ¿Por qué? Porque se nos paga y hacemos lo que se nos pide. Y no es esa la función del arquitecto. El arquitecto guía, el arquitecto dirige, el arquitecto es un profesional que tiene una amplia formación cultural, una amplia formación en métodos tecnológicos y también de construcción y de diseño, etcétera. Estamos capacitados para poder liderar y para poder dirigir y reencauzar cosas que se hacen mal. No en vano, nosotros estudiamos historia sobre otras obras de arquitectura que se han hecho y que hoy son el reflejo de una sociedad, de una época determinada.
Estudiamos el Partenón, estudiamos el neoclásico asunceno del principio del siglo XX, estudiamos el modernismo brasileño de mitad del siglo XX, estudiamos la Bauhaus, etcétera. Estudiamos el gótico, el barroco, el clásico, etcétera, etcétera. Y todo eso nos da una formación que nos permite discutir y hacer, tener una conciencia y una opinión crítica. Eso es lo que no tenemos que perder. Y tenemos que buscar ser cada vez más protagonistas de nuestra sociedad. Porque de lo contrario, esto se vaya al mazo, como es la tendencia en los últimos tiempos. ¿Ok? Muy bien, gente. Gracias, Nuestro trabajo afecta e influye la vida de las personas. Eso es lo que ¿ok? Y está haciendo al revés.